Señor Jesús, oramos que seas tú derramando un espíritu de sabiduría y de revelación sobre este lugar. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que estés trayendo a tu espíritu sobre este lugar, sobre esta casa, para que mediante la palabra podamos crecer a la medida de Cristo, podamos ser como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo, parecernos a Cristo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que seas tú despertándonos para tener un solo deseo y es ser como Cristo. Padre, yo te pido que derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Jesús y nos lleves a la profunda y simple devoción a Cristo. Que podamos amar a Cristo por encima de todas las cosas y que no haya amores rivales que compitan con nuestro amor y nuestra devoción a Cristo. Amén. ¿Listos? Si pueden abrir sus Biblias en Isaías 6. Isaías 6. Después de Cantares. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Listo. Isaías 6. Dice, el año de la muerte del rey Usías, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, dice, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenían 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Hoy vamos a hablar, o hemos venido hablando, para dar un poco acerca de contexto, estamos haciendo una serie que se llama Permaneciendo en la Mesa de Comunión. Hace 8 días hablamos un poco acerca de lo que vamos a hablar solo el próximo domingo, y hoy era una serie de 3 domingos. El primer domingo hablamos acerca de permanecer en la mesa de comunión, y hablamos acerca de permanecer, hablamos acerca de la mesa y hablamos acerca de la comunión. Son 3 aspectos que vemos y son 3 aspectos que Dios nos está llamando como iglesia a vivir. Número 1, permanecer. Permanecer es fidelidad en medio del proceso. Permanecer es cómo me mantengo fiel en medio del proceso. Y entendimos que todos estamos viviendo procesos diferentes, estamos en temporadas diferentes, pero Dios nos llama a tener fidelidad, a permanecer, a estar, a mostrarnos en medio del proceso.
¿Qué tan fieles estamos siendo en medio del proceso? Permanecer, número 1. Número 2, hablamos acerca de la mesa. Y esto simboliza intimidad con Dios. Simboliza un poco el tercer aspecto, comunión con Dios. ¿Sí? La mesa es un lugar, y hablábamos acerca de esto, hablábamos acerca de cómo Dios quiere entrar en nuevas temporadas o nuevas estaciones con nosotros, pero para poder entrar en nuevas estaciones necesitamos tiempos de transición, y los tiempos de transición de manera bíblica los encontramos en la mesa. Antes de que Dios entrara en una nueva estación con personas o con su pueblo, llamaba al pueblo a la mesa. La mesa es un lugar de preparación, es un lugar donde Dios abre su corazón a nosotros y nosotros debemos responder a Dios. Y número 3, hablamos acerca de comunión, que tiene que ver con la mesa. Hablamos acerca de cómo la comunión no es solo con Dios. Dios nos llama a tener comunión con Él en la mesa, pero después de eso nos llama a tener comunión con nuestros hermanos. Juan 13. Cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, les muestra lo que deben hacer, le lava los pies a sus 12 discípulos y después de eso les da un patrón. Y les dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Jesús estaba llamando a sus discípulos a que dejaran de mirarlo a Él por un momento y empezaran a mirar a las personas que estaban a su alrededor. Jesús nos está llamando a una mesa de comunión, no solo con Él, sino con nuestros hermanos. Y en medio de 12 personas como nosotros que estaban buscando reconocimiento, que estaban buscando el primer lugar, el lugar más alto, Él les dice, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y el que quiera ser el mayor, que sea el menor y sirva a sus hermanos. Y dice, por eso yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Jesús está llamando a una iglesia, está llamando a su pueblo a aprender a vivir en la mesa de comunión, no solo con Dios, sino con nuestros hermanos. Creo que esto es muy importante. Y después de eso hablamos acerca de los efectos que tiene la mesa. Hablamos, número 1, la mesa nos da identidad. Número 2, la mesa nos da propósito. Y número 3, la mesa nos da madurez. Esto lo vemos en los discípulos. Vemos cómo Dios primero les da identidad, después les da propósito y después de eso les da madurez. ¿Por qué les da madurez? ¿O por qué vemos la madurez como lo último? Porque lo único que puede sostener nuestra identidad y nuestro propósito durante los años es la madurez. La madurez nos hace permanecer en la mesa. Para desarrollar madurez, es algo que está en las dos partes. Para desarrollar madurez necesitamos permanecer en la mesa. Y para ser maduros necesitamos permanecer en la mesa. O sea, sí o sí Dios nos está llamando a permanecer en la mesa, a ser fieles en medio de nuestro proceso. Ahora creo que lo que estamos viviendo es completamente glorioso y por eso mencionaba Isaías. Hoy quiero hablar acerca de dejar que Dios cambie nuestro nombre. Así le puse como título a la enseñanza, deja que Dios cambie tu nombre. Hoy vamos a hablar acerca de los dos aspectos, número 1, de identidad, y vamos a hablar acerca de propósito. Dios que planea con nosotros hablando acerca de identidad y acerca de propósito. Creo que es algo en lo que debemos profundizar. ¿Por qué hablo acerca de Isaías o por qué mencionaba el pasaje de Isaías? Isaías está teniendo una visión. 5 capítulos antes él está predicando al pueblo y lo está llamando de alguna u otra forma al arrepentimiento. Y en el capítulo 6 él tiene una impresión o tiene una visión de Dios. Y él empieza a ver el trono de Dios y era lo que estábamos leyendo. Él ve serafines alrededor del trono de Dios y decían, con uno se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro.
O sea, uno le decía a un ángel algo y el ángel le respondía, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y algo muy interesante pasa en este capítulo. Isaías está teniendo la visión de Dios, está viendo literalmente el trono de Dios. Y en ese momento, cuando Isaías está viendo la gloria manifiesta de Dios, él solo puede decir una cosa. Y dice, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. Ante la majestad de Dios, ante la santidad de Dios, ante la grandeza de Dios, la única respuesta que da Isaías es ay de mí. Ay de mí. Y aquí quiero empezar hablando acerca de identidad. Cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, cuando nosotros vemos la potencia de Dios, cuando nosotros vemos la majestad de Dios, no podemos decir otra cosa que ay de mí. Por eso es tan incómodo estar en la presencia de Dios, porque cada vez que estamos en la presencia de Dios empezamos a ver todas nuestras imperfecciones y nuestros pecados. Es el patrón de Isaías. Es el patrón de Jeremías, es el patrón de Jacob. Hay algo muy interesante que he venido aprendiendo, es que la Biblia tiene ciertos patrones y nosotros debemos ser muy atentos y muy cuidadosos a conocer ese tipo de patrones. Y uno de esos patrones es que ante la majestad de Dios, las personas reconocen su pecado, reconocen su debilidad, reconocen su insuficiencia ante la majestad de un Dios santo. Antes de que en Génesis 3 el hombre pecara, Dios ya era santo. Cuando el hombre caminaba en completa santidad, Dios ya era santo. O sea, santidad no es ausencia de pecado, solamente. La santidad está por encima de solo ser apartado del pecado. Y es ser completamente perfecto y completamente recto. Antes de que hubiera una sola pizca de pecado en la tierra, Dios ya era santo. Dios estaba completamente apartado. La diferencia entre un ángel y Dios es la misma diferencia entre una hormiga y un pecador que Dios. La diferencia es abrupta. La diferencia está por encima de todas las cosas. Y por eso nosotros cuando entramos en estos lugares donde la presencia de Dios se está manifestando, empieza a generar una incomodidad dentro de nosotros. Empieza a ser señalado nuestro pecado. Por eso es un poco incómodo estar en la presencia de Dios. Por eso la presencia de Dios genera dos respuestas: dureza de corazón o quebrantamiento de corazón. Y eso fue lo que le pasó a Isaías. Ante la majestad, ante el esplendor de Dios, hubo una respuesta: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. Y la respuesta de otras personas en medio de la majestad de Dios era endurecer su corazón y blasfemar contra Dios. Tenemos dos tipos de respuestas dentro de nosotros. ¿Vamos a blasfemar en contra de Dios y nuestro corazón se va a endurecer? ¿O vamos a caer en un profundo arrepentimiento y vamos a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas por completo? Después de esto, después de que Isaías tiene esta visión y está viendo a Dios con esta majestad, él dice, ay de mí. Y en ese momento Dios hace algo muy interesante. Toma un carbón del trono de Dios y se lo pone sobre los labios a Isaías. Isaías está reconociendo su pecado, número 1. Y número 2, Dios da la solución al pecado de Isaías. Toma un carbón y se lo pone sobre los labios y lo purifica. Y después de que lo purifica, le da propósito. Y le dice, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Isaías responde, envíame a mí. Dios le está dando propósito a Isaías. Número 1, le muestra su debilidad, le muestra su necesidad de Dios. Número 2, lo purifica.
Dios no solo señala nuestro pecado para mostrarnos lo mal que estamos, sino Él coge el carbón del trono y da la solución a nuestro pecado. Y después de eso hace una pregunta, hace una invitación y dice, ¿quién quiere participar de mis propósitos? ¿Quién quiere participar de mis planes? Isaías levanta la mano y dice, aquí estoy yo, envíame a mí. Es muy interesante el patrón de Dios. Número 1, expone nuestro pecado. Número 2, da la solución a nuestro pecado. Aunque nosotros somos los culpables, Él es tan amoroso que provee toda la solución a nuestro pecado. Y número 3, pregunta, ¿quién quiere participar de mis planes? Y solo algunos responden, envíame a mí. Esto pasa en todas las escrituras. Esto pasa con el joven rico. El joven rico es un ejemplo de una persona que no corresponde al amor de Dios. Dice que Jesús lo vio y lo amó y le dijo, sígueme. Y el joven rico le dijo, está bien, lo voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? He cumplido toda la ley, he cumplido todo lo que está escrito. Y Jesús le dice, y toca su corazón. Por eso oraba que no hayan amores rivales. Porque había un amor que competía con el amor de Jesús en el corazón del joven rico. Y él le dice, véndelo todo, da a los pobres y después de eso sígueme. Estaba tocando el corazón del joven rico y le estaba diciendo, hay un amor que tienes que dejar que está compitiendo conmigo. Deja todas tus riquezas y sígueme. Eso no quiere decir que las riquezas son malas, pero ¿qué está en nuestro corazón? Que estamos atesorando más que a Cristo y no podemos aceptar la invitación de ven y sígueme. ¿Será que el joven rico pudo haber sido un Pablo? ¿Será que el joven rico pudo haber sido uno de los 12 discípulos? Dice que Jesús lo vio y lo amó y le dijo, ven y sígueme. Jesús, una vez más, le mostró su pecado, le dio una vez más la provisión, la salida para su pecado. Le dio propósito, le dijo, sígueme. Y él decidió decir que no. ¿Eso cambió el amor de Jesús por él? De ninguna manera. Pero cambió completamente el destino de su vida. Es por eso que yo creo que nosotros debemos tener claro nuestra identidad para poder cumplir nuestro propósito. Por eso quiero hablar acerca de deja que Dios cambie tu nombre. Y así como la vez pasada, quiero que demos una barrida por la Biblia y que podamos ver los ejemplos de Dios y cómo Dios le cambió el nombre a diferentes personas. Cómo Dios le dio identidad a las personas antes de darles propósito. Muchas veces nosotros buscamos el propósito antes de la identidad y por eso estamos haciendo tantas cosas vacíos. Estamos haciendo tantas cosas comparándonos con otros. Eso es falta de identidad. No conocemos quiénes somos. Queremos hacer todo, pero no estamos hechos para hacer todo. Estamos llamados a entender qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y quiero ir al pasaje que mencionaba hace 8 días, Isaías 62. Vaya conmigo a Isaías 62, unas páginas más adelante. Isaías 62. Dios está hablando acerca de Jerusalén y el pueblo de Israel, y como hablábamos hace 8 días, durante los 61 capítulos anteriores vemos una decadencia del pueblo de Israel. Vemos cómo Israel estaba sacrificando sus hijos a Moloch. Vemos cómo Israel estaba cayendo en inmoralidad sexual dentro del templo. Estaba haciendo tantas cosas tan mal. Estaba robando a Dios. Estaba en una decadencia moral como la que no podemos imaginar. Solo piense un momento. Estaban en tal decadencia que estaban quemando a sus hijos vivos.
dando sacrificios a un Dios que no era un verdadero Dios. Y Dios empieza a profetizar o empieza a hablar acerca de Jerusalén y empieza en el versículo 1 diciendo, por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá reposo. Solo piense un momento en la situación de Israel y piense cómo Dios está llamando una vez más a Israel a decirle verdaderamente su identidad. Le está diciendo, por amor de ti no voy a descansar. Esto está hablando acerca del deseo de Dios, del celo de Dios. Dios tiene deseo por nosotros. Número uno, algo que debemos entender como nuestra identidad es que Dios nos desea. Dios, como un esposo celoso, cela a sus hijos, cela a su esposa. Dios tiene un deseo en sus entrañas que es nosotros. Y está diciendo, por amor, no guardaré silencio. Por amor, no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora. Él no le va a dar descanso. Él no va a desmayar hasta que haya un resplandecer en Israel. Ahora creo que esto es, como estábamos hablando, un patrón de Dios para nosotros. Si esto lo hace por una ciudad, si esto lo hace por un pueblo, ¿cuánto más lo podría hacer por nosotros? Y después de eso habla acerca de identidad y habla en el versículo 4 algo muy interesante. Dice, ya no te llamarán abandonada, ya no te llamarán desolada, sino que serás mi deleite y tu tierra se llamará mi esposa. Dios está cambiando la identidad de Israel, una tierra que la llamaban desolada y la llamaban abandonada, y está diciendo, tú eres mi deleite y tú eres mi esposa. Dios es experto en cambiar nombres. Un ejemplo de esto es Daniel, aunque es un poco contrario a lo que estamos hablando. Daniel tiene un nombre y a los 17 años se va cautivo a Babilonia. Y Dios empieza a promoverlo en frente de Nabucodonosor y en frente de las personas en Babilonia. Y lo primero que busca hacer Babilonia es cambiar el nombre de Daniel. Hay un sistema que está buscando cambiar el nombre de nosotros por el nombre que no es. Babilonia estaba intentando cambiar el nombre de Daniel. Y por eso lo llama Belsasar, que es, él está al servicio del rey, completamente distorsionado a lo que Dios iba a hacer. Y es muy interesante que Daniel nunca se inclina al nombre que Babilonia le había dado, sino se mantiene firme al servicio de un solo rey, de Dios. Y por eso Nabucodonosor levanta una estatua y dice, aquel que no se postre ante la estatua va a ir al horno de fuego. Y entonces él va al horno de fuego. Y después hace un dictamen parecido. Y dice, aquel que no se postre, y Daniel cada día, 3 veces al día, se postraba mirando a Jerusalén. Daniel permaneció en su lugar de identidad y no dejó que Babilonia le cambiara su nombre. Ahora, eso es lo que intenta hacer Babilonia. Ahora, para poder permanecer en el nombre que nos ha dado Dios, antes de permanecer debemos conocer el nombre que nos ha dado Dios. Y debemos dejar que Dios cambie nuestro nombre. Esto lo vemos en la vida de muchas personas. Lo vemos en la vida de Sara y en la vida de Abraham. Antes de ser llamados Abraham y Sara, se llamaban Abram y Sarai. Es muy interesante eso. Antes de que Jacob se llamara Israel, antes de que Israel se llamara
Me confundí. Antes de que Jacob se llamara Israel, hay una transición en el medio. Esa transición es una lucha con el ángel del Señor. Y hay algo muy interesante que se parece a lo de Isaías. Después de que Jacob pelea con el ángel del Señor, termina cojeando. Y hay algo que me gusta decir. No confiemos en un encuentro de una persona con Jesús si no sale cojeando. Ante la majestad de Dios nadie puede salir igual. Si salimos de la misma forma y decimos tener un encuentro con Jesús, no sé si realmente tuvimos un encuentro con Jesús. Porque cada vez que un hombre tuvo un encuentro con Jesús salió completamente diferente y cojeaba. No tenía miedo en mostrar su debilidad ante la majestad de Dios. Jacob, el engañador, Dios le cambia el nombre y le dice, tú eres el que lucha con Dios. Jacob pasó toda la noche y no dejó ir a Jesús diciéndole, bendíceme, 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 bendíceme. Una y otra vez, Jacob estaba buscando su verdadera identidad en Dios. Eso mismo pasa con Pedro. Antes de ser Pedro era Simón. Y en un momento en Mateo 16, él está con Jesús y Jesús le da identidad antes de darle propósito. Y le dice, tú no eres Simón, tú eres Pedro. Eso mismo pasa con Pablo. Antes de ser Pablo había un Saulo. Y es en Hechos 9, camino a Damasco, ¿se acuerdan de esa escena? Está Pablo, camino a Damasco, Hechos 9, y él empieza a ir a perseguir a la iglesia. Y él está obstinado en matar a los cristianos pensando que él estaba siendo dirigido de parte de Dios y él está yendo a ese lugar a asesinar a los cristianos. Y en ese momento tiene una visión y tiene un encuentro con Jesús. Y en ese momento es tan fuerte el encuentro que queda ciego y cae de rodillas. Y después de eso tiene que ir a donde Ananías para que le quiten la ceguera. Y Jesús le dice, ya no vas a ser Saulo, sino que vas a ser llamado Pablo. Un mismo encuentro cambia el destino de una persona. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué te define? Hay una pregunta que debemos responder y es ¿quiénes somos? Y creo que Efesios 2, del 1 al 10, habla acerca de esto. Si puede abrir su Biblia conmigo en Efesios 2, del 1 al 10. ¿Qué nos define? ¿Sobre qué hemos basado nuestra identidad? ¿Sobre qué hemos basado nuestra identidad? Es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. Y es una pregunta que Dios está dispuesto a responder si nosotros le preguntamos. Es muy interesante la vida de Juan el Bautista por una cosa. Porque cuando Zacarías se entera de lo que va a pasar por su incredulidad, él se vuelve mudo. Él no creía que sería posible que iba a nacer un hijo de su esposa. Y él ante la incredulidad de esto queda mudo. Y es muy interesante que antes de que nazca Juan el Bautista preguntan, ¿qué nombre le van a poner? Y ellos dicen, va a ser Juan. Y ellos dicen, ¿pero por qué va a ser Juan si no hay nadie en la familia que se llame Juan? La tradición judía era que los papás y los hijos se llamaban de la misma manera. O por lo menos buscaban alguna persona en su ascendencia, en su árbol genealógico, que se llamara de alguna forma y así le ponían a su hijo. O sea, definían a su hijo de una forma familiar y no celestial. Eso es muy interesante. Y en ese momento, cuando Zacarías tiene que hablar, él se le quita lo que Dios le había puesto, deja de ser mudo y él dice, se va a llamar Juan.
porque un ángel me lo dijo. Había una definición del cielo sobre Juan. Su familia quería ponerle Zacarías, sus amigos querían ponerle Zacarías. Todo nuestro entorno busca definirnos de diferentes formas. Pero el cielo tiene que hablar. Eso es lo mismo que pasa con Jesús en Mateo 3. Jesús, antes de ser bautizado, o en el momento en que está siendo bautizado, él es inmerso en el agua y cuando sale se abre el cielo. Y dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Identidad, una vez más. Un encuentro con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Qué nos define? Efesios 2:10. Mire lo que dice, léalo conmigo, por favor. Del 1 al 10. Versículo 1. Dice, y el que les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, está hablando acerca de Satanás. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Nos está dando cómo vivíamos y después nos va a decir ahora cómo vivíamos. Dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Si ve que hay un antes y un después, mire lo que dice, por causa del gran amor con que nos amó. Está hablando acerca de nuestra identidad. Está diciendo, con el gran amor que nos amó, Él hizo todas estas cosas. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El resultado del amor de Dios es que nos da vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y nos pasó a vida con Cristo. Después de eso, mire lo que sigue diciendo. Este versículo todo el mundo se lo sabe. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, 1, nos dio vida con Cristo. 2, nos sentó en lugares celestiales. Número 3, nos resucitó con Él. Dice, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Todo eso lo hizo por su gracia, por su bondad, para que esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para un momento. Pablo está dando una declaración impresionante. Y creo que si esto no mueve nuestros corazones de alguna u otra forma, yo no sé qué puede moverlo. Dios está diciendo, estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y todo esto es por la sobreabundancia del amor de Dios. Todo esto tiene un sello y es el amor de Dios. Y después de eso empieza a decir, para sentarnos en lugares celestiales, para que Él sea glorificado, para estar junto con Él, para resucitar con Él. Todo esto está hablando acerca de nuestra identidad. ¿Y se acuerda que hablábamos acerca de una mesa? Y hablábamos acerca de, nos podemos sentar en diferentes mesas.
Nos estamos sentando en la mesa de la comunión, nos estamos sentando en la mesa de la crítica, del chisme. ¿En qué tipo de mesa nos estamos sentando? En ese tipo de personas nos vamos a convertir. Ahora Pablo está dando una declaración impresionante, le está diciendo, nos sentó en lugares celestiales. ¿Cada cuánto nos sentamos en lugares celestiales? ¿Cada cuánto se sienta usted y me siento yo en lugares celestiales? Pablo no está hablando en futuro, está diciendo los sentó en lugares celestiales. Por eso el autor de Hebreos va a decir que nosotros tenemos acceso al trono por medio de la sangre de Jesús. O sea, vivir una vida normal, entre comillas, no debería ser normal para nosotros. Lo que debería ser normal para nosotros es vivir una vida sobrenatural, porque estamos sentados en lugares celestiales. Y si no estamos accediendo a eso, es porque no hemos entendido que nuestra identidad es estar sentados con Cristo. ¿En qué mesa nos estamos sentando? ¿Quién soy hoy? Es la acumulación de las mesas en las que me he venido sentando. Amargura, mal genio, competencia. ¿Qué mesa estamos procurando? ¿Nos parecemos más al modelo celestial o nos parecemos más al modelo terrenal? Pablo nos está hablando acerca de eso y está diciendo, y los resucité. ¿Será que se ve? Si nosotros en este momento resucitamos un muerto, ¿la gente lo notaría? Ahora, ¿qué pasa en nuestra identidad que se supone que debimos haber resucitado con Cristo y nadie lo nota? Perdóneme que me emocione, pero este es el Evangelio. Si no estamos viviendo este tipo de vida, una vida que pasa de la muerte a la vida, ¿qué tipo de Evangelio estamos viviendo? Por eso cuando la gente veía a Pablo decía, ¿ese es Pablo? ¿Realmente ese es Pablo? Por eso incluso los cristianos tenían miedo de relacionarse con Pablo. ¿Será que sí cambió de verdad? Tenían miedo. Piense que un asesino de cristianos se convirtiera y se viniera a sentar en medio de nosotros. Yo sería el primero en dudar si realmente se convirtió o no. Y tendría miedo si me fuera a asesinar o no. Ahora el cambio fue tan radical y tan profundo en la identidad de Pablo, de cambiar de Saulo a Pablo, que la gente lo notaba. Se volvió tan profundo el cambio de Pablo que los discípulos empezaron a buscar consejo en Pablo. Número 1, nuestra identidad debe estar fundamentada en la cruz. La cruz nos define. La cruz nos define como nada nos puede definir. Un hombre perfecto, 100% Dios, 100% hombre, sufrió como ningún hombre ha sufrido a fin de definir nuestra identidad. A fin de que nosotros pudiéramos tomar de su sacrificio y decir, esto es lo que verdaderamente me define. Me define su amor, su entrega, su perdón. Y ahí lo mencioné, hablamos acerca, o nos definimos por su amor también. Hablábamos acerca de 1 Corintios 13 mientras empezábamos. Y es muy interesante que Pablo está hablando acerca de una persona en 1 Corintios 13. No está hablando acerca de características del amor. Está hablando acerca de una persona, Cristo. Es muy interesante Efesios 3:14, donde dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que toda nuestra familia tome el nombre de Jesús, ¿sí? Entienda su identidad y puedan comprender con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Dios. Está hablando de algo
que es tridimensional. Está hablando acerca de una persona. Pablo en Efesios 3 no está diciendo conozcan la anchura, la profundidad, la altura de Dios. Están diciendo conozcan a Cristo, que es la imagen del amor de Dios. Por eso está diciendo la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Está hablando acerca de una persona. Eso mismo hace en 1 Corintios 13. Conozcan la benignidad, el amor, la mansedumbre, la templanza de Cristo. Por eso muchos de nosotros andamos por la vida sin conocer nuestra identidad, esperando que las demás personas nos definan, esperando que nuestro cargo, que nuestra carrera, que nuestra familia, que nuestra pareja nos definan. Y si ellos no nos aceptan, entonces no tenemos identidad. Si nos quitan nuestra familia, no sé quién soy. Si me quitan mis hijos, no sé quién sería. Por eso nos casamos y nos decepcionamos. Por eso buscamos relaciones y nos decepcionamos, porque no conocíamos quiénes éramos. Y cuando nos decepcionan, nuestra identidad se ve en crisis. Por eso alguien consigue el cargo que quería, el contrato que quería, y en ese momento cuando empieza a haber problemas, cuando no era como pensaba, su identidad se ve en crisis, porque nunca se definió por lo que el cielo lo estaba definiendo. ¿Quiénes somos? ¿Se acuerda que hablábamos acerca de esto de Jesús? Jesús en Juan 5:19 decía, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Jesús basaba su identidad en lo que el Padre hacía y en lo que el Padre decía. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Identidad, una vez más. Mateo 3, este es mi Hijo amado en el que me complazco, en el que me deleito. Jesús hizo todo su ministerio basado en que Dios se deleitaba en él. Identidad. Por eso cuando alguien hace algo mejor que nosotros, perdemos nuestra identidad. O tenemos inseguridad, porque no sabemos quiénes somos. Si nosotros supiéramos quiénes somos, no tendríamos problema en que Dios levante a personas y a nosotros nos tenga o en el anonimato o nos tenga en otro lugar. Identidad. ¿Quiénes somos? Si yo baso toda mi identidad en que Dios se deleita en mí, incluso si estoy en mi peor momento, eso me va a llevar a permanecer con fidelidad. ¿Usted puede pensar eso? Un momento. El Dios de Génesis 1 siente placer por cada uno de nosotros. El Dios de Génesis 1 que creó todo por medio de su palabra desborda de amor por usted. Por eso envió a Cristo a la cruz. Porque quería deleitarse en un pueblo. Quería entrar en comunión con un pueblo. Ese es el milagro del Evangelio. El sacrificio de Jesús nos da acceso a que el Dios de Génesis 1 se deleite constantemente, todos los días, a toda hora, en nosotros. Algo que me gusta pensar es que Dios nunca duerme. ¿Usted sabía eso? Dios nunca duerme. Dios se deleita tanto en nosotros que está esperando 8 horas mientras dormimos, mirándonos, en decir, está que se despierta para que pase tiempo conmigo. Está que se despierta. Ese es el tipo de deleite que Dios siente por nosotros. Está que se despierta. Y esto va para mí. Lo primero que nosotros hacemos apenas nos despertamos es mirar quién nos escribió, qué hay de nuevo en las redes sociales. Y hay un hombre que está esperando, se despierta en 8 horas. En 8 horas se despierta. Ese es el tipo de deleite que Dios tiene por nosotros. Ahora, propósito. Quiero hablar acerca del propósito porque va anclado con quiénes somos. Nosotros no podemos hacer algo de manera exitosa o de manera exitosa, lo voy a decir así, si no conocemos quiénes somos.
Así como hablábamos que no todos podemos hacer todo y debemos entender los roles que Dios ha puesto en nuestras vidas, debemos entender cuál es el propósito que Dios nos ha dado en la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Y quién soy yo? En la mesa encontramos esto. ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué fui creado realmente? ¿Para qué fui creado realmente? Miremos otra vez Efesios 2. ¿Se acuerda todo lo que hablamos? Y Él les dio vida a ustedes, estaban muertos en sus delitos, éramos por naturaleza hijos de la ira, Él es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó, estábamos muertos y nos dio vida, Él nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia y su bondad con nosotros en Cristo, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, la gracia que tenemos, nadie se puede gloriar por eso. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cada vez que usted lea un para en la Biblia, pare. ¿Para qué Dios nos hizo como Él y nos creó en Cristo? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo el mensaje de salvación y del Evangelio es nacer en Cristo, reconciliarnos con Cristo, y tiene un para, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito para usted en medio del plan de Dios? Para buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, hay obras que Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para usted y para mí. ¿Cuántos años, meses de nuestra vida hemos pasado sin vivir y experimentar las obras que Dios preparó de antemano para nosotros? ¿Se había preguntado alguna vez eso? Todo el mensaje de salvación es: Cristo murió, resucitó, tenemos vida en Cristo. Ahora somos puestos en la familia de Dios y ahora tenemos un propósito: hacer buenas obras. Pero Dios las había preparado de antemano. ¿Cuáles son las obras que Dios había preparado de antemano? Cuando yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? No me lo responda. Piense un momento. ¿Quién es usted? ¿Qué Dios dice acerca de usted? ¿Ya lo tiene? Amado, hijo, perdonado. ¿Algo más? Escogido, apartado. Muy bien. ¿Eso está mal? No está mal. De ninguna manera está mal. Pero es como si usted me hiciera una pregunta: ¿quién es usted? Y yo les dijera: yo soy un ser humano. ¿Pero qué más? ¿Quién eres tú? No, yo soy un ser humano. Yo soy amado. No está mal basar nuestra identidad en eso. Ahora, nuestro propósito, ¿cuál es? Porque Dios nos está diciendo: los preparé de antemano para buenas obras. Dios es más específico en quiénes somos. Dios se toma el tiempo de darnos más información de quiénes somos. Y algo que quiero, más que responderle quiénes somos o cuál es nuestro propósito, es que haya un deseo dentro de nosotros
¿Cuántos días, meses y años hemos pasado sin cumplir el propósito que Dios preparó de antemano en nuestra vida? Y necesitamos coraje y valentía en preguntarle al Espíritu Santo, ¿quién me creaste para ser? No lo que mis papás quieren que yo sea, no lo que mi familia quiere que yo sea, no lo que mis amigos quieren que yo sea. ¿Quién me creaste para ser? Porque eso era lo que estaba pasando con Juan el Bautista. Todos estaban diciendo que se llame como el papá. Basemos su identidad en su papá. Y el cielo estaba diciendo, no, van a basar la identidad de Juan en lo que el cielo dice que él es. Ya paramos para preguntarle al Espíritu Santo, ¿quién en realidad somos? ¿Qué si tomamos valentía y vamos al lugar de oración y le preguntamos al Espíritu Santo, ¿quién me creaste para ser? Y algo que creo que Satanás usa para distorsionar nuestra identidad es que ataca ciertas áreas que Dios creó para bendecir a las demás personas. La persona que Satanás quiere callar es porque Dios quiere levantar como un predicador de la palabra. ¿En qué fuimos atacados? Dios quiere usar eso para bendecir a las demás personas. ¿En qué fuimos atacados? Dios quiere usar eso para bendecir a las demás personas. Porque Satanás lo que intenta hacer es distorsionar todo lo que Dios creó. Fuimos atacados en nuestra identidad, en nuestra paternidad, en nuestras finanzas. Eso pasó con Zaqueo. Voy a terminar con esta historia. Eso pasó con Zaqueo. ¿Se acuerda de Zaqueo, el cobrador de impuestos bajito, que Jesús va pasando por Jericó? Y en ese momento cuando Jesús está pasando, Zaqueo se alegra y se levanta en ese árbol y dice, yo soy pequeño, no lo puedo ver, me voy a subir al árbol y voy a ver a Jesús. Y en ese momento Jesús está pasando por Jericó y Jesús le dice, baja Zaqueo, hoy voy a ir a cenar a tu casa. Y Jesús va y cena a la casa de Zaqueo, restaura su identidad y le da a conocer quién es él. Y lo primero que hace Zaqueo es, todo lo que robé lo voy a devolver 4 veces. Y todo al que hice algo lo voy a recompensar. Y voy a vender la parte de todos mis bienes para ayudar a los pobres. ¿Qué intentó hacer Satanás? Era un hombre que estaba destinado a ser próspero y a bendecir a las personas para el ministerio. Era un don de Dios hacer riqueza, 100%. Satanás lo distorsiona y se vuelve un ladrón recaudador de impuestos. Y cuando se encuentra con Jesús, lo restaura, le da identidad y le da propósito. Usa tus finanzas y tus riquezas para extender el reino, ¿ok? 4 veces a todos los que robé y voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿En qué fuimos atacados? Dios quiere usar eso para bendecir la vida de las demás personas. Entremos con osadía al lugar de oración y hagamos una oración sencilla y simple. Espíritu Santo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por eso debemos empezar por identidad. Si no conocemos nuestra identidad, nuestro propósito no va a ser cumplido, porque no sabemos quiénes somos. ¿Quién me creó? Dios para ser, no para hacer, para ser. ¿Será que todas mis relaciones me lastimaron durante toda mi vida? A lo mejor yo estoy destinado para traer sanidad a los corazones de las personas. Se lo va a demostrar en la Biblia. Hablamos 2 Corintios 1. Y con esto acabo y oramos. 2 Corintios 1.
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Después siga leyendo segunda de Corintios 1. Pero mire lo que está diciendo Pablo. Está diciendo toda la consolación que nosotros recibimos de Dios, que es el Padre de toda consolación. Ustedes reciben consolación para poder consolar a otros. Recibimos consolación, recibimos identidad. Hay una restauración de nuestra identidad en todo lo que Satanás intentó distorsionar y tiene, acuérdese, un Pare un momento. ¿Y cuáles son las buenas obras que Dios diseñó de antemano para usted? Ya hay mucho que trabajar. Por eso es permaneciendo en la mesa de comunión. Porque Dios lo hace de una manera perfecta. Primero tiene relación con nosotros. Tiene comunión con nosotros. Restaura, da identidad y después de eso da propósito. Ahora, el propósito no es para mí. Ahí es cuando yo empiezo a mirar a los lados de la mesa, empiezo a ver mis hermanos y con el consuelo con el que yo fui consolado, empiezo a consolar a mis hermanos. Por eso Jesús podía arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos, porque conocía muy claro su identidad y su propósito. Y en el momento de mayor tensión en el Getsemaní, tiene como una crisis de propósito. Y le dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero como que vuelve. Y dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba rindiendo su identidad y su propósito a Dios. ¿Vamos a tener crisis? 100%. ¿Qué tan dispuestos estamos en rendir nuestra voluntad y nuestra identidad a Dios? Le invito a que cierre sus ojos y que podamos hacer una oración simple. Podamos orar al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre quién realmente somos y qué nos creó para ser. Padre, yo te pido que así con el consuelo con el que nos has consolado, así con el consuelo con que has venido a nosotros y nos has dado identidad y propósito, yo te pido que lo podamos hacer a otros. Pero antes de hacerlo con otros, Dios, yo te pido que nos reveles en el lugar de intimidad, en el lugar de oración, solos contigo, Dios, que podamos entender y comprender quién fuimos creados para ser, cuáles fueron las obras que tú preparaste de antemano para nosotros y que podamos vivir, que podamos caminar, que podamos basar nuestra identidad en quién tú nos creaste para ser, Dios. Yo te pido que calles toda voz que no venga de ti. Yo oro por una iglesia que no basa su identidad en lo que los demás dicen que es. Yo oro por personas que no basan su identidad en lo que tienen, en lo que hacen, en lo que van a hacer, sino que basan su identidad en lo que el cielo dice que son. Y Padre, yo oro que traigas como una ola de amor, de deleite, de gozo, de alegría, de todo lo que tú sientes por nosotros y lo reveles a nuestros corazones, que podamos entender cuán amados somos, que podamos comprender la altura, la anchura, la profundidad, la longitud de tu amor, que podamos conocer a la persona del amor. Y te pido que seas llenando nuestros corazones con un entendimiento
del amor que tú tienes con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.